Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar del Banco de San Fernando. Esto lo hago porque Ibercoin subasta un rarísimo billete de 1000 reales de 1843 emitido por el Banco de San Fernando, uno de los predecesores de lo que después sería el Banco de España. Esta subasta de Ibercoin se dedica íntegramente al billete español. Tenéis mucho billete del Banco de España, pero también tenéis billetes de euros y bastante papel moneda del siglo XIX, incluyendo también billetes clásicos, por supuesto. Una subasta interesante que no se puede perder ningún aficionado a la notafilia española. Pero vamos con el Banco de San Fernando, en un podcast que espero que no sea tan denso, tan técnico como otros que he hecho sobre bancos del siglo XIX. Es un tema bastante difícil porque hay que hablar de detalles económicos en muchos casos. Aquí voy a intentar hablar de una manera más superficial, más generalista. Bueno, este Banco de San Fernando, como he dicho, fue uno de los predecesores del Banco de España. Se creó en el año 1829 y a su vez fue un sucesor del Banco de San Carlos. Bueno, el Banco de San Carlos se creó en 1782, en época de Carlos III, de ahí lo de Banco de San Carlos, y estuvo operando hasta 1828, cuando entró en quiebra, pues por sus malas finanzas, básicamente. O sea, el banco quebró. Entonces, había que refinanciarlo y decidieron refundarlo, pero en esta vez, como ya el rey no se llamaba Carlos, sino que se llamaba Fernando, pues lo dedicaron a San Fernando. Entonces fue el Banco Español de San Fernando y se fundó en 1829, en buena forma sobre las cenizas del Banco de San Carlos. De hecho, a los que eran accionistas de este Banco de San Carlos, un banco quebrado, lo que hicieron fue, en vez de darles dinero, darles acciones del nuevo Banco de San Fernando. Y luego, bueno, pues a ver, cuando digo que se fundó sobre sus cenizas, se puede decir que incluso sobre sus cenizas y sus pilares, porque el personal era el mismo, los conocimientos que había internamente en el banco también, los métodos de actuación también, la documentación del Banco de San Carlos se transfirió al Banco de San Fernando. O sea que prácticamente fue una continuación, lo único que con estatutos nuevos y con una nueva directiva, por supuesto, y una nueva forma de actuación, ¿no? Para evitar pues que se volviese a entrar en quiebra como había ocurrido con el Banco de San Carlos. En cualquier caso, en ambos casos eran bancos que estaban íntegramente ligados a la hacienda española. Sí que había cierto capital social, o sea, había empresarios que compraban acciones de, pues primero el Banco de San Fernando y luego el Banco de San Carlos, pero bueno, pues fundamentalmente a quien más prestaba era a la hacienda española. Justamente por eso quebró el Banco de San Carlos, porque digamos que prestó a la hacienda española de manera pues bastante alegre, vamos a decirlo así, para infraestructura que a lo mejor no era tan útil, y luego esta hacienda española pues parece ser que no pudo pagar el dinero como debía. Claro, se funda el Banco de San Fernando, vuelvo a decir, en 1829. Y claro, al poco tiempo llegaron tiempos difíciles, ¿no? Porque era un banco que fundamentalmente prestaba dinero al Estado español, pero es que el Estado español a partir de 1833 entra en guerra, una guerra civil durísima que fue la primera guerra carlista, y además fue una guerra muy prolongada, entre 1833 hasta 1840, con este Banco de San Fernando recién fundado. Claro, a mí si me dicen esto, pues yo no daría un duro por la sanidad económica de este Banco de San Fernando, pero no, realmente funcionó bastante bien. Y durante toda esta década de 1830 las cuentas estuvieron muy saneadas. De hecho, cada vez que se prestaba dinero al Estado, pues se exigían unas garantías de estos préstamos, y esto lo hicieron pues justamente para que no les pasase lo mismo que al Banco de San Carlos, que acabó quebrando. Y oye, pues realmente lo hicieron bien, porque de hecho el Estado permitió al Banco de San Fernando que emitiese a partir de 1830 hasta 24 millones de reales en papel moneda, y sin embargo durante toda la década solamente emitió 18 millones de reales. O sea que vemos aquí como pasaron 10 años
y todavía no habían emitido un 25% de lo que podrían haber emitido como papel moneda. Que, oye, el papel moneda es una forma baratísima de financiarse para el banco, claro, porque al final emites un papel a un 0% y luego el dinero que recibes lo puedes prestar para lo que sea con un porcentaje de interés. Pero ni aun por esas. O sea, el Banco de San Fernando quería estar muy seguro de que los proyectos que estaba financiando eran proyectos viables. Así siguió, como digo, durante toda la guerra carlista y llega la década de 1840. Claro, aquí ya por fin llega la paz. O bueno, una paz relativa, porque estos años eran años de muchísimos golpes de Estado, de mucha inseguridad política, digamos que no eran momentos donde nadie pudiese estar muy seguro de nada. Pero bueno, no había una guerra abierta o una guerra declarada como pudiese ser la primera guerra carlista. Así que bueno, ya en la década de 1840 se expandió bastante el Banco de San Fernando y de hecho emitió papel moneda hasta los 24,5 millones de reales en 1843 y a partir de 1843 se siguió emitiendo bastante hasta los 80 millones de reales pues en 1846. O sea que en estos años fue justamente cuando más se emitió. Y esto puede parecer bastante, no sé, sorprendente, pero es que justamente había emitido tanto billete porque le había salido competencia en el mismísimo corazón de Madrid. Si el Banco de San Fernando se dedicaba a San Fernando, había aparecido otro banco que era directamente el Banco de Isabel II. Este Banco de Isabel II lo había creado un conjunto de empresarios que estaban capitaneados por el Marqués de Salamanca, nada más y nada menos, este que construyó el famoso barrio de Salamanca, tan bonito, en el centro de Madrid. Bueno, pues este Marqués de Salamanca también tuvo, bueno, pues junto con otros empresarios, su propio banco, que era el Banco de Isabel II. Ese banco se fundó en 1844 y, como digo, era una competencia al Banco de San Fernando. Una competencia que en buena forma buscaban lo mismo, ¿eh? O sea, buscaban financiar al Estado y también buscaban financiar a las empresas, a los empresarios locales, digamos. Lamentablemente para el Marqués de Salamanca la competencia duró muy poco tiempo porque vino la crisis de 1847, fue una crisis que afectó al Reino Unido, afectó a Francia también, afectó a España y les pegó muy duro. Pegó muy duro al punto de que el Banco de Isabel II estaba prácticamente quebrado. Entonces, para evitar la quiebra, intervino el ministro de Hacienda, que era Ramón de Santillán. Y este ministro de Hacienda obligó al Banco de San Fernando que se fusionara con el Banco de Isabel II. A ver, esto más que una fusión era más bien una absorción. O sea, la idea era que el Banco de San Fernando absorbiese al Banco de Isabel II, pero tampoco quería hacer que los accionistas del Banco de Isabel II acabasen demasiado perjudicados. Por eso hubo que refundar el Banco de San Fernando en 1847. Se volvió a llamar Banco de San Fernando, pero como digo, había capital social proveniente de este antiguo Banco de San Fernando y del Banco de Isabel II. Eso fue en 1847 y este nuevo Banco de San Fernando continuó hasta 1854, cuando ya dejó de serlo para ser el Banco de España. En esta época, entre el 47 y el 54, bueno, pues poco a poco se va cambiando el Banco de San Fernando de como digo, que era un banco con capital privado, a bueno, pues un banco público, como lo que hoy en día entendemos como un banco público. Así que bueno, esto es un poquito la historia de este Banco de San Fernando y aquí yo me voy a centrar solamente ya en los billetes entre 1829 y 1847. O sea, desde que se funda hasta que se refunda para absorber el Banco de Isabel II. Que son 18 años nada más. Pero bueno, fueron 18 años bastante intensos, aunque con emisiones relativamente pequeñas, como vamos a ver. De hecho, solamente hubo 5 emisiones. Hubo emisiones en 1830, en 1835, en 1843, 1844 y 1846. A ver,
cuando hablamos de emisiones no significa que solamente se emitiesen estos años, sino que esos, por ejemplo, 8 millones de reales que decíamos que se habían emitido en 1830, pues se emiten desde el 30 hasta el 35. Y luego, pues desde el 35 hasta el 43 hay otra emisión, o sea que se van emitiendo año a año, pero digamos todos con la misma fecha, de 1830 o de 1835. Os dais cuenta que desde el 43 ya hay muchas más emisiones, hay 43, 44 y 46, que coincide cuando digo que hay una gran expansión en la masa monetaria que emitió este Banco de San Fernando. Eran billetes, por cierto, con 4 denominaciones: 200 reales de billón, 500 reales de billón, 1000 reales de billón y 4000 reales de billón. A ver, estas eran denominaciones muy altas, ¿vale? O sea, hay que pensar que 80 reales de billón pesaban, o sea, en moneda, eran 6,75 gramos de oro, ¿vale? Entonces, si echamos las cuentas así un poquito a ojo buen cubero, veríamos que a día de hoy el billete más bajo, el de más bajo valor, el de 200 reales, pues tendría un valor actualmente de unos 1.250 euros. ¿Vale? Ese el de más bajo valor. Claro, si hablamos del de 4.000 reales, pues hombre, habría que multiplicarlo por 20, o sea, serían unos 25.000 euros ese billete. Está claro que estos son valores totalmente fuera del alcance de muchísima gente y, por otro lado, que están totalmente fuera de lo que es el comercio habitual. O sea, nadie va a utilizar en su vida diaria unos billetes de un valor facial tan alto. Por lo tanto, son billetes que circularon muy poco y que básicamente estaban en manos de empresarios. O sea, se utilizaba pues eso, para circular dinero entre empresas o para el pago de impuestos, porque estos billetes se podían dar a la hacienda pública como una forma de pagar impuestos. Claro, esto hace que había muy poca dispersión de estos billetes, o sea, no estaban en los bolsillos de la gente. Como no estaban dispuestos, es mucho más improbable que se olviden en algún sitio. Y por ello, hoy en día son todos ellos muy raros. Curiosamente, a pesar de que son muy raros, su precio no es que sea a día de hoy muy disparado para los coleccionistas. O sea, si estos billetes fuesen del Banco de España, serían muchísimo más caros. Bueno, como cuestiones de su fabricación, hay que decir que ya en 1830 el Banco de San Fernando reglamentó su fabricación. Ojo, vamos a la cronología de nuevo. El Banco de San Fernando se funda en 1829 y ya en el 30 regula la fabricación de los billetes para hacer esta primera emisión de billetes. Decían que los billetes se iban a fabricar fuera de la entidad, o sea, habría que contratar a una imprenta para que fabricase los billetes. Pero los moldes para las marcas de agua tenían que ser obligatoriamente propiedad del banco. Con lo cual, dentro de que el banco solicitase que una empresa externa se encargase de la fabricación de billetes, sí que es cierto que tenían cierto control de esta fabricación. O sea, no querían perder el control de la maquinaria del todo. Decían, oye, por lo menos los moldes de las marcas de agua, que seamos nosotros los únicos propietarios, de tal forma que no puedan caer en malas manos y que no puedan ser utilizados para falsificar billetes. De hecho, había otro proceso que también se hacía en el propio banco, otro proceso de fabricación, que era la encuadernación de los billetes. A ver, los billetes venían en tacos, tal cual, como podemos entender hoy en día una chequera. Entonces, estos tacos luego se recortaban los billetes, de tal manera que uno de los lados tenía un borde que fuese irregular. Se podía recortar con tijera, por ejemplo, no hacía falta que fuese a mano, pero hay un recorte. Con esto se consigue que cada billete tenga un recorte distinto y que en última instancia se pueda comprobar si el billete que tenemos delante coincide con el corte del taco. O sea, imaginad que hay un billete, que aparece un billete en el Banco de San Fernando, que no se sabe muy bien si es auténtico o es falso. O se quiere demostrar si es auténtico o falso. Entonces, mira, pues dice, mira, este es el billete con número de serie 4815. Bueno, pues van al taco que sea, dicen, aquí está el taco con el billete, o sea, número de serie 4815. Bueno, pues comprueban
si el reborde del taco coincide con el reborde del billete, o sea, si la rasgadura es la misma. Y si es la misma, pues entonces obviamente el billete es auténtico. O sea, es una prueba a mayores de autenticidad. Por eso, muchos billetes, como este que estoy mostrando en el podcast, tienen 3 lados que son rectos y sin embargo hay un lado que no es recto. Es por este tipo de corte. Bueno, pues esta encuadernación y obviamente también la custodia de los tacos se hacía en el propio Banco de San Fernando. Así que, como vemos, el Banco de San Fernando, bueno, aunque contratase lo que es la imprenta, pero sí que controlaba ciertos pasos del proceso de fabricación del billete. Y esto hasta 1843. En 1843 se decidió que los billetes tenían que ser fabricados íntegramente en la sede del Banco de San Fernando. Esta sede, por cierto, estaba en la calle Montera. Estaba, obviamente, en la calle Montera, al lado de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Me imagino que todo el mundo, por lo menos todos los españoles, hayan pasado varias veces por la calle Montera y bueno, yo diría que no es un mal lugar para tener un banco. Espero que se me entienda el chiste. Bueno, decía que a partir de 1843 se fabricaron los billetes en las propias instalaciones del Banco de San Fernando. ¿Y esto por qué? Bueno, pues no he encontrado directamente la razón. Y eso que he visto bastantes documentos de época y, por cierto, también la enciclopedia de José Antonio Castellanos. Digo que no he encontrado la razón, pero, a ver, me parece bastante evidente que esto está relacionado con un intento de estafa que hubo en 1841. Y es que en 1841 aparece en el Banco de San Fernando alguien, o varias personas, no lo sé, que presentan 6 millones de reales en billetes para que se los canjeen por dinero en efectivo, o sea, por oro y por plata. 6 millones de reales. Esto, para hacernos una idea, es un 25% de toda la masa monetaria que estaba circulando. O sea, una auténtica exageración. Bueno, pues resulta que estos 6 millones de reales que estaban en billetes de 4.000 reales cada uno, o sea, eran 1.500 billetes de 4.000 reales, resulta que eran todos falsos. Eran falsificaciones que estaban muy bien hechas, de hecho estaban tan bien hechas que se dieron cuenta por su demasiada perfección, se dieron cuenta de eso, por lo que eran falsos. Y claro, si realmente hubiese colado la estafa, o sea, si hubiesen dado esos 6 millones de reales a los estafadores, pues hubiese entrado el banco en la quiebra. Afortunadamente no lo hicieron y luego esta gente, bueno, pues pudo ser arrestada y de hecho también aparecieron los útiles que utilizaron para falsificar los billetes. Así que seguramente por eso, a partir de 1843, los billetes empiezan a fabricar en la propia sede del banco y además aparece algo que no aparecía antes, y es que en el anverso del billete dice explícitamente pena de muerte al falsificador. Algo que ya había aparecido en billetes anteriores. No sé, los primeros billetes del mundo, chinos del siglo XI, ya tenían esta frase, ¿no? Que indicaban que para el falsificador había una pena de muerte. Bueno, pues después de este intento de estafa en 1841, resulta que el Banco de San Fernando también lo incluye en el billete español. Oye, pues diciendo que no iban a aceptar muchos chistes al respecto. Y bueno, pues esto es lo que yo os quería comentar, pero también quiero añadir una pequeña anécdota, o no sé cómo llamarlo. Fue un suceso trágico que hubo justamente este año de 1843 en el Banco de San Fernando. Y es que unos ladrones entraron a robar el día 2 de mayo. Día 2 de mayo, que ya por entonces era fiesta nacional. Entraron los ladrones, al parecer rompieron el tejado, se introdujeron para robar unas alhajas, ¿no? Pues forzar unas cajas fuertes y robar joyas. Bueno, pues un ordenanza llamado Antonio García se debió de percatar de estos ladrones y ellos le mataron. Murió Antonio García, los ladrones se hicieron con las alhajas y para escapar, para despistar a quien le pudiera perseguir, lo que hicieron fue crear un incendio. Afortunadamente pudieron sofocar el incendio
o sea que no ardió la sede del banco, y luego apresaron a los 3 ladrones. Pero bueno, claro, apresaron a los 3 ladrones, pero nadie pudo devolverle la vida al bueno de Antonio García, que pues falleció, como digo, en 1843 haciendo su trabajo. Yo espero que os haya gustado este podcast. Como veis, bastante interesante este Banco de San Fernando, interesante y desconocido. Hay muchas fuentes bibliográficas, hay bastante documentación de época, muchas de ellas las he citado en el artículo que acompaña este podcast. Y yo me voy a despedir, no sin antes recomendaros que echéis un vistazo a la subasta de Ibercoin para el día 28 de enero de 2025. Una subasta muy interesante para cualquier interesado en el billete español. Un saludo a todos y hasta pronto.